Hola a todos, soy Romina Aranaga, la profe de lenguaje, y hoy vamos a hablar sobre la entrevista y la noticia. Empecemos por definir lo que es una entrevista, que es una conversación guiada entre dos o más personas y luego es emitida en un medio de comunicación social. Tiene como finalidad indagar sobre determinados temas de índole social, deportivo, político, científico, educativo y hasta de farándula artística. Veamos cuáles son los elementos principales de una entrevista. Número uno, debe contar con una entrevista que es la persona que se encarga de realizar las preguntas. Número dos, tiene que haber un entrevistado, que es la persona que va a responder a las preguntas realizadas por el entrevistador. Número tres, importante, el mensaje, que se refiere a la información que se va a obtener mediante dicha entrevista. Número cuatro, el contexto. Situaciones en las que se puede utilizar la entrevista como un recurso para obtener o filtrar información. Y número cinco es el medio, que se refiere específicamente a los medios de comunicación por donde se va a emitir la entrevista. Veamos qué tipos de entrevista existen. La primera de ellas es de opinión. La entrevista de opinión es aquella que recoge las motivaciones, ideales y pensamientos que caracterizan a una persona y que forma además parte de sus proyectos de vida. Veamos un ejemplo de una pregunta básica en una entrevista de opinión. ¿Cómo crees que debemos actuar desde los programas de educación por la sostenibilidad para tratar este fenómeno? Es una pregunta para saber específicamente lo que piensa alguien de algo determinado. La entrevista informativa, esta es la que tiene el carácter más riguroso de todos porque está basado en la investigación y lo que busca es ser complemento de una noticia o de un reportaje. Por ejemplo, veamos una pregunta. ¿Cuáles son los retos y las principales prioridades del nuevo gobierno municipal? Se supone o se deduce que ha habido elecciones, ha ganado un nuevo gobierno municipal y ahora lo que queremos es conocer, añadir información sobre los retos y las principales prioridades de ese nuevo gobierno municipal. La entrevista de personalidad, pues es aquella que está orientada a conocer los criterios personales de una figura pública, del ámbito que sea, además. Podemos ver un ejemplo aquí. ¿Cómo te haces inmune ante las diferentes reacciones de la gente que te mira por no cumplir con unos cánones estéticos típicos dentro de la pasarela? Es una pregunta, pues, para conocer ciertos criterios de una figura pública, en este caso, de una modelo que trabaja de cara a la pasarela. Ahora bien, hablemos sobre la noticia. Tenemos que empezar por definirla, porque la noticia es un tipo de texto periodístico que consiste en una narración objetiva, y esto es muy importante, de algún evento novedoso, actual y de interés público. Sus características principales son las siguientes. Primero, que tiene forma narrativa, es decir, que cuenta una historia. Su composición debe ser objetiva e impersonal. Nada de subjetividad, el periodista no debe aparecer en cuanto a opinión, en cuanto a sentimiento, a través de la redacción de la noticia. Aborda temas relevantes para la opinión pública, obviamente, porque esto va a permitir que la gente adquiera información que además está buscando para saciar pues, un interés por un tema específico. Están escritas en un lenguaje divulgativo no especializado, de modo que no se necesita tener una preparación previa, unos conocimientos previa para entender lo que se está leyendo. Por eso se debe ser muy cuidadoso con el tipo de lenguaje que vaya a utilizar el periodista al redactar una noticia, porque debe ser lo suficientemente claro y lo suficientemente sencillo para que cualquier persona pueda entenderla. Contiene información jerarquizada, es decir, que va desde lo más importante hasta lo menos importante. A eso se refiere con jerarquizar la información. La estructura de la noticia es muy usual y se conoce como pirámide invertida. Y se parte siempre de la información más relevante, como lo explicaba hace rato, y puntual hacia el contexto más amplio. En cuanto a la pirámide invertida, toda noticia debe responder a las 5 preguntas básicas del periodismo. Número uno, el qué, que hace referencia a cuáles son los acontecimientos o qué acontecimiento sucedió, a las acciones, a las ideas que constituyen el tema de la noticia. Número dos, quiénes, que son los protagonistas de la noticia. Cuándo sitúa la acción en un tiempo definido, es decir, cuándo sucedió el acontecimiento. Dónde es el espacio o el lugar donde han ocurrido los hechos. El por qué, que explica básicamente las razones por las que se ha producido el acontecimiento, y el cómo describe
y puntualiza las circunstancias concretas en las que se han producido esos hechos. Bien, ahora hablemos sobre las partes de una noticia. Empecemos por el titular, que es el título efectivamente de la noticia, pero este título puede estar acompañado además de un subtítulo y de un antetítulo. Veamos el siguiente ejemplo. Ofensiva de Rusia en Ucrania. Lo vemos en unas letras más chiquititas y sobre el título. Esto es lo que en periodismo se define como antetítulo. Resucitar la Ucrania ocupada tras 6 meses de invasión, torturas y asesinatos. Esto es el título en sí. Pero como hemos visto, pues el titular se acompaña de un título, de un antetítulo o a veces hasta de un subtítulo. La entradilla o el lead es otra parte importante de la noticia, porque es un breve párrafo que va entre el titular y el resto o el cuerpo de la noticia y se guía por la estructura de la pirámide invertida, porque en el lead o en la entradilla los periodistas buscan resolver las 5 preguntas principales. Fíjense en este ejemplo. Francia impondrá límites al precio del gas y la electricidad este invierno. Ese es el título. Pero ahora se adentra en la noticia un poco más diciendo que la primera ministra de Francia ha anunciado nuevas medidas paliativas para este invierno ante la crisis energética provocada por Rusia. La más destacada será seguir limitando el precio de la electricidad y el gas para los consumidores durante el 2023. Las tarifas no podrán subir más de un 15% y el costo previsto para la iniciativa ascenderá a los 16.000 millones. Como hemos visto, básicamente la noticia en sí está resumida en este pequeño párrafo que va justo después del titular. La otra parte importante, obviamente, es el cuerpo de la noticia, que es donde se va a desarrollar todo lo que acontece y se hace a partir de la entradilla o del lead. Por ejemplo, en este caso, la vacuna de segunda dosis para niños de 9 y 10 años en Ciudad de México, sedes y fecha. Entonces, ese es el titular. Encontramos aquí una parte de la noticia que dice justo en el subtítulo que empieza en sedes de vacunación en Ciudad de México. Y ahí empieza por definir las sedes que van a estar y que se pueden consultar además en el mapa del sitio web vacunaciondeCiudadDeMexico.gov.mx. El cierre. El cierre es la parte final de una noticia y representa son ideas secundarias que van a complementar a la noticia en sí. Por ejemplo, el titular es Muere la reina Isabel II. Entre el cuerpo de la noticia se deja claro que desde las 18:30 la bandera británica del palacio ondea media asta y también se colocó en la verja de afuera el anuncio impreso de la muerte. A partir de allí hay un subtítulo que narra su vida o que empieza a narrar su vida. Por ejemplo, el reinado de Isabel II abarcó la austeridad de la posguerra, la transición del imperio a la Commonwealth, el fin de la Guerra Fría y la entrada y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Todos estos son datos adicionales que complementan la información principal, que es precisamente la muerte de la reina Isabel II. Espero que esta información haya resultado útil para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad.